Sobre el que habíamos indagado, que era la aplicación en las tarjetas de crédito de los usuarios, los consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, del impuesto de sellos. Alguna vez nos habían explicado lo arbitrario que era. Se suponía que la justicia había detenido esa intención del gobierno, siempre tan tierno, pero este aquí que hace unos meses que volvió a aparecer. Así que me da la sensación de que algo falló en el medio. Para enterarnos, vamos a hablar con alguien que sabe mucho, con Marcelo Ramal. Él es economista, ex legislador de la ciudad y miembro del Partido Político Obrera. Él seguro que nos va a contar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Marcelo? Simón te saluda. Simón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. A ver, contanos, ¿por qué se está cobrando de nuevo? Eso es lo que parecería, ¿verdad? Que se sigue Bueno, cobrando. el motivo por el cual se sigue cobrando es sencillo. Hubo un fallo en la ciudad que suspendió el cobro de este impuesto, pero el gobierno de la ciudad apeló el fallo y por lo tanto esa apelación suspendió la suspensión, Ah, ¿no? o sea, todavía no hay segunda instancia, pero con la Claro, apelación, ok. está apelado. ¿Qué es el impuesto de sellos? Bueno, el impuesto como tal existe, digamos, desde siempre en la ciudad. Ahora, ¿por qué se aplicó a las tarjetas de crédito? Bueno, en lo formal, el gobierno adujo que una compra a crédito sería una suerte de contrato, como el que uno firma en una escribanía o en otros lugares donde rige el impuesto de sellos. Sí, Y porque en con ese verdad argumento, regía ante las compras de propiedades, por ejemplo, ¿no? claro, tenía ese carácter. Entonces, interpretando que cuando uno compra algo a crédito, estableciendo un contrato con el vendedor, lo extendió. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, ocurrió cuando el gobierno nacional redujo la coparticipación de la ciudad. Entonces la reta, digamos, como compensación, dijo, ahora aplico este impuesto. De todas maneras, representa una porción muy menor de lo que la ciudad dejó de percibir por coparticipación, Imagino que que es tiene el mucho más, carácter más de una suerte de gesto o de represalia. es un ¿Sí? 1, algo por ciento de todas las compras, ¿verdad? Claro, 1,2 por ciento de las compras nuevas que tengas en la tarjeta. Lógicamente no se aplica sobre el saldo de tu tarjeta cuando ese saldo acumula pagos anteriores, ¿no es cierto? No es de derecho de lo que nos tenés que hablar, pero suena muy tirado de los pelos igualar una compra de propiedad con una compra por tarjeta de crédito de cualquier cosa, ¿verdad? Sí, en diferentes provincias se cobra igual, y en provincias muy importantes como Santa Fe o Córdoba. La característica que tiene, bueno, es en realidad otro impuesto al consumo, otro impuesto, digamos, que grava, en definitiva, el gasto de la población, porque no te quepa la menor duda, digamos que esto encarece las compras a crédito en un momento social y económico donde muchísimas personas apelan al crédito incluso para los consumos esenciales. Sí, sí, Hoy se compra a crédito en el supermercado. sí, sí. Por lo tanto, esto grava el consumo de carácter general, es decir, es un impuesto regresivo, es un impuesto que golpea sobre el salario, sobre la jubilación, es decir, sobre la capacidad de consumo de las personas. Quiero hacerte dos reflexiones sobre esto que son las siguientes. Por favor. En, en primer lugar, hay que decir que este impuesto anticipó una lógica que, digamos, ahora se ha extendido ampliamente en todo el país. ¿A qué me refiero con esto? Después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional restringió las remesas a las provincias en un sentido amplio. Es decir, hizo lo que 2 años antes había hecho con la ciudad de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo
esto te hablo de ahora, de hace pocos meses atrás, junto con esta restricción de envíos de fondos nacionales a las provincias, el gobierno nacional habilitó a la percepción de impuestos provinciales o municipales para compensar ese ajuste, es decir, impuestazos de carácter distrital o impuestazos local. En esto consistió esencialmente ese famoso consenso fiscal que se votó hace cosa de un mes y medio en el Congreso Nacional. Es decir, yo te aprieto las clavijas en el ámbito provincial y distrital, pero a vos, provincia o municipio, te libero en la capacidad de, por ejemplo, aumentar el impuesto a los ingresos brutos o aplicar un impuesto como este, ¿no es cierto? Que es parecido a los ingresos brutos en el sentido que es percepción de un estado, de un distrito, y grava el consumo, o sea, se aplica sobre los precios. Entonces, acá hay una tendencia, digamos, económica y política que supera las grietas, que tiene que ver con esta orientación de recortar los envíos a los distritos y al mismo tiempo dejar que los distritos, ¿no es cierto?, apliquen impuestos de estas características. Digamos, la presión del acuerdo general con el FMI se termina traduciendo en impuestazos, ¿no es cierto? Totalmente, yo te pago menos, pero te permito recuperar parte Tal cual. o gran parte de ese dinero de parte de la gente, digamos. Claro, tal cual. La otra reflexión que me parece importante es la siguiente. La estructura tributaria de la ciudad de Buenos Aires, yo te diría que en un 80-90%, con excepción, digamos, del impuesto a la propiedad de los que tienen varias viviendas, el 80-90% de la estructura tributaria de la ciudad grava el consumo, grava la pequeña propiedad o única propiedad, pero no grava el capital, de ninguna manera. Es decir, en un distrito que se caracteriza por su riqueza, por tener, por ejemplo, radicadas las grandes sedes bancarias y de corporaciones empresariales en su perímetro, digamos, todos los bancos, es decir, no creo, creo que salvo algún banco del interior, los grandes bancos nacionales e internacionales están radicados en la ciudad, lo mismo vale para casas matrices de grandes empresas. Sin embargo, vos lees el presupuesto de la ciudad y entre el 80 y el 90% de la estructura impositiva son impuestos que gravan el consumo o la vivienda única. Gravar la vivienda única es una aberración económica. ¿Por qué? Porque la vivienda única no genera una renta económica, claro. Es un bien de uso. Y sin embargo, digamos, otra cosa, quiero aclarar, estoy hablando, digamos, del impuesto de la parte de lo que ya conocemos como ABL, que es el impuesto inmobiliario. Vos sabés que, digamos, lo que nosotros pagamos de ABL en la ciudad es un ABL mentiroso, porque solo la mitad de esa plata es alumbrado, barrido y limpieza, o sea, recogerte la basura, limpiarte la vereda y todo lo demás. La otra mitad es impuesto inmobiliario, impuesto a la propiedad, pero el impuesto a una vivienda única no debería existir. Claro. Entonces, este impuesto a las tarjetas de crédito agrava una estructura impositiva que está fundada exclusivamente en impuestos al consumo, cuando en la ciudad de Buenos Aires podría existir perfectamente un gravamen a lo que llamaríamos la renta de localización de, digamos, grandes cadenas de locales comerciales, bancos y compañías de este tipo, que están radicadas en el centro político del país, en el lugar de mayor circulación. Es decir, hay un concepto económico que llamaríamos renta de localización, ¿no es cierto? Para
para que cualquier oyente lo entienda, no es lo mismo tener, digamos, un McDonald's en Corrientes y 9 de Julio que tenerlo, digamos, en Avenida Calchaquí al 3500. Por un problema de circulación de personas, poder adquisitivo y todo lo demás. Entonces, hay una renta económica que está vinculada con la instalación en la ciudad de Buenos Aires, que digamos, el gran capital no paga. Y mientras tanto existen todos estos gravámenes al consumo, como ocurre, por ejemplo, con falso impuesto de sellos a las tarjetas de crédito. Sí, aparte apenas puede, el gobierno de la ciudad los exime de pagar, qué sé yo, en ingresos brutos con el distrito productivo, por ejemplo. ¿Viste? Hace esos trucos por los cuales los exime de X porcentaje de todo lo que sucede entre esa empresa y el gobierno en la capital entera, cuando concretamente tendría que estar hablando de un hecho puntual en barrios populares puntuales. Bueno, siempre esos trucos los conoces mejor claro, que yo, el distrito tecnológico, es decir, todas estructuras que tienen exención de impuestos, pero como lógicamente la ciudad de algo tiene que vivir, compensa esas exenciones con fuertes aumentos de impuestos a la vivienda única, patentes, ABL, tarjetas de crédito, bueno, toda esta situación. Sí, Vos sí, fíjate, sí. Simón, me permito un comentario más, porque introdujiste este tema tan importante de los distritos subsidiados. Yo participé de este debate cuando fui legislador. Con el distrito subsidiado, la ciudad trata de retener actividades industriales o productivas dentro, digamos, de su perímetro para que no se vayan a la provincia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué se van a la provincia? Por la elevación de los valores inmobiliarios, la especulación con el suelo, que se alienta a través de distintas políticas, por ejemplo, de venta de tierras públicas. Entonces, el gobierno alienta la especulación inmobiliaria y la elevación del valor del suelo. Luego, a la gran industria tecnológica o de servicios, la exime de impuestos para que no se vaya de la ciudad con un valor del suelo alto. ¿Quién termina pagando toda esa cadena de valorizaciones al capital? Y bueno, el trabajador que vive en la ciudad. La gente raza, sí, sí, totalmente. La gente raza, exactamente. Bueno, esto es lo que te puedo decir sobre el tema. Perfecto. Bueno, querés agregar, clarísimo como siempre, ¿eh? ¿Querés agregar algo para No, cerrar no, esta charla? esto nada más. Sé que ahí va a haber una sesión especial en la legislatura. Tengo la impresión de que ahí se va a hacer más demagogia que otra cosa, porque el kirchnerismo, que es el principal impulsor de esta medida, es el que a nivel nacional fogonea los recortes a las provincias y alienta los impuestazos locales, nada más. Perfecto, bueno, te agradecemos enormemente esta charla y tendremos muchas más como siempre. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y gracias a vos.